Nos encontramos en un nuevo programa del Club de los Poetas Muertos. Y hoy tenemos en el mismo al maestro de Educación Física y Primaria y reconocido experto formador en ABN, Ramón Mejía. Quería agradecerte la gran labor realizada en la organización del noveno Congreso Nacional de Cálculo ABN. Para mí es todo un placer contar contigo en el Club de los Poetas Muertos. Buenos días, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Y nada, vamos a ello. Ramón Mejía es maestro de educación primaria en la Comunidad de Madrid, especializado en la didáctica de las matemáticas a través del método ABN y reconocido como formador acreditado en esta metodología. Su labor docente se centra en la implementación práctica del cálculo abierto y la resolución de problemas matemáticos significativos en el aula, aportando recursos y estrategias que favorecen el razonamiento lógico del alumno. Ha desarrollado materiales y presentaciones sobre la clasificación y resolución de problemas dentro del enfoque ABN, contribuyendo a su difusión y comprensión en contexto educativo real. Además de su trabajo en centros educativos, Ramón Mejía ha participado activamente en la formación del profesorado mediante ponencias, cursos y actividades que promueven la innovación matemática basada en el sentido numérico y el pensamiento crítico. Es impulsor de iniciativas como el podcast educativo Cálculo ABN y más, tu podcast educativo, donde comparte experiencias, reflexiones y buenas prácticas docentes, consolidando así su perfil como referente en la formación continua en metodologías activas y desarrollo del pensamiento lógico matemático. Ramón, es un lujo tenerte en el Club de los Poetas Muertos. Me siento muy agradecido de que hayas aceptado esta invitación y bueno, y comentarte para empezar esta entrevista, ¿cómo te definiría, Ramón? Bueno, pues nada, muchas gracias, Antonio, por la invitación, como dije antes. Y nada, ¿cómo me definiría yo? Pues un profe más y antes que profe, marido, padre de familia, con hijos ya mayores y nada, pues entusiasta de la educación, con muchas ganas de cambiar cosas y, y aquí estamos peleando por ello desde la ABN y desde otros enfoques igualmente. ¿En qué momento te diste cuenta que querías estudiar magisterio, Ramón? Bueno, pues la verdad que eso sí fue un poco... no voy a decir por casualidad, pero sí un poco en esa etapa en la que los que somos más mayores, que no hacíamos la ESO, que hacíamos nuestra secundaria y el COU y demás, pues llegaba el momento de la universidad. ¿Y qué hacemos? Y a mí siempre me ha gustado mucho el deporte, siempre he estado vinculado al deporte toda mi vida. ¿Y qué hacemos? INTEF, Magisterio de Educación Física, eran un poco esas dos ramas por las que me movía por ese lado y por el otro lado las matemáticas. Me meto a la carrera de matemáticas y bueno, pues una serie de circunstancias al final acabé decidiendo entrar en Magisterio por Educación Física, nada que ver con las matemáticas en ese sentido, era un poco buscando una rama de deporte, pero ahí entramos en Magisterio y desde entonces pues a tope con el magisterio. ¿En qué momento te planteas la importancia de las matemáticas? La matemática es la importancia o el gusto de siempre. Eso siempre, la parte de ciencias es la parte de siempre, desde pequeño. En la secundaria y en el COU que decía antes, en nuestro bachillerato antiguo, que no se llamaba así, yo hice ciencias puras, que teníamos antes las ramas. O sea, yo hice las ramas de ciencias con las matemáticas más difíciles, con la física más difícil, con la química más difícil que había en ese momento, y nada de griego, nada de... O sea, todo lo que era, todo lo que era letras, lo iba dejando a un lado lo antes que podía. Entonces las matemáticas siempre han estado ahí.
digo, era una de las opciones de carrera universitaria que me planteé en su momento. Pero una vez ya iniciado y una vez metido dentro del magisterio y una vez que empecé a dar clase en primaria y no solo en educación física, sí que es cierto que la enseñanza de la matemática siempre he visto que había ahí es un lunar, una laguna un poco extraña en la que decir, si no todos aprendemos igual, ¿por qué esto hay que hacerlo todos exactamente igual? O sea, había cosas ahí que no me cuadraban y bueno, pues poco a poco fuimos enfocando, fuimos viendo diferentes cosas y hasta que acabamos en el ABN. ¿Nos podrías contar alguna anécdota que te haya marcado a lo largo de tu carrera profesional? Anécdota, después de 25 para 26 años ya. Anécdotas son unas cuantas ya. Sí, sí. Pero algo que yo creo que sí que me ha marcado es cuando, y más que anécdota, es un momento, ¿no? Un momento de mi etapa educativa, de mi etapa como profe, en el que sí, bueno, tuve o elegí, o bueno, me dieron la posibilidad de dar clase a mi hija mayor. Entonces, de primero a cuarto, tuve la oportunidad de dar clase de educación física y de matemáticas y lengua. Y en el cole en el que estábamos en ese momento no era, sí era bilingüe, pero también dábamos alguna parte de ciencias y demás. Bueno, sobre todo matemáticas y lengua. A mi hija y entonces ahí me di cuenta pues del trato más cercano, quizá, que conseguía hacer con el grupito de mi hija. Quizá por mi hija también, quizá por, no sé, las circunstancias que se dieron, pero yo creo que ahí me cambió un poco la forma de ver a los grupos de niños, de ver el trato de la cercanía, el enganche que podía conseguir con ellos a través de esa cercanía, marcando límites y sabiendo quién somos cada uno, pero dentro de eso, de acercarnos un poco más y de conocer y de lo bueno que es conocer a los críos con los que estás trabajando, que no son simplemente números que están ahí, que mis primeros años conocí a un maestro que no conocía el nombre de sus alumnos, solo los conocía por números directamente. O sea, cada vez que cambiaba de grupo, los ponía un número por orden de lista y este era el uno, el 2, el 3 y no le preguntes cómo se llamaba. Qué barbaridad. Entonces, ese era un poco la antítesis, ¿no? Me di cuenta que el conocerlos, el conocer a los alumnos te ayudaba a acercarte mucho más y de ahí sacabas mucho más rendimiento, al final, que es lo que buscamos un poco, ¿no? Que los chicos estén contentos y si están contentos, están a gusto, vienen con ganas, pues el aprendizaje casi se produce solo. ¿Cómo fue tu primer contacto con el método ABN, Ramón? Pues el primer contacto fue en este grupito que te comento, en este primero de primaria, en el que, bueno, pues buscando cosas distintas, una compañera PT me comentó, ah, pues mira, he visto esto, que trabajan con palillos, trabajan un poco de manera más visual, más manipulativa, podemos mirar, y a través de ella estuvimos investigando, estuvimos metiendo alguna cosita muy puntual en aula, intentando cambiar cosas, empiezas a ver que hay ciertas cosas que van cambiando en la cabeza de los críos, que van entendiendo, sobre todo esa comprensión cambia mucho y van entendiendo mucho de lo que pretendes enseñar. Y nos empezamos a formar un par de compañeros, empezamos a ver cositas, implementando cosas despacito. Conseguimos a través de la editorial Anaya que teníamos en el cole y que además coincide con que son los que sacaron los libros del método AN, que Mari Carmen Canto viniera al cole, pero muy despacito. Y fue un poco, bueno, el contacto fue a través de mi compañera Asun, de PT, que fue la que me lo comentó y dice, mira, he visto esto por redes, he visto esto, no sé si por redes o en algún sitio. Dice, y tiene buena pinta. No sé si quieres probarlo, pues sabía de mi inquietud de probar cosas, de ver cosas, de intentar cambiar cosas. Y me lo comentó perdón, y a partir de ahí fuimos, mi compañera de nivel y yo, fuimos haciendo cositas, metiendo cositas muy despacito y formándonos hasta hoy. Hasta el día de hoy. ¿Cómo explicaría el método ABN a alguien que no lo conoce? O explicar el método así como tal, en tres palabras es complicado. Yo lo que diría a alguien Sí. que no lo conoce, ¿y qué es eso del ABN que hacéis?
yo le diría que es transformar las matemáticas en comprensión y no en mecanización. Es comprender qué es lo que estamos haciendo, buscar nuestras propias estrategias y no seguir unos pasos todos iguales, entiendas o no entiendas lo que haces. Cambiar ese enfoque mecánico, sin comprensión, a un enfoque comprensivo y en el que con todos los recursos que obtienes tú buscas soluciones. ¿Qué cambios supuso el ABN en tu forma de entender la enseñanza de las matemáticas? Bueno, la enseñanza de las matemáticas y del resto, te digo. Porque el ver que he enseñado todo desde una perspectiva comprensiva, desde una perspectiva en los cursos más bajos y en los más altos dentro de la primaria y los primeros de secundaria también, de una forma más manipulativa, más visual, que vean, que sepan lo que está pasando, que entiendan cuáles son los procesos que hay detrás de esa solución, lleva a que la comprensión y el aprendizaje de los alumnos crezca. Y yo lo he llevado a todo. Al final, en la lengua también intento cuando me toca dar lengua, intento que buscar una forma en la que sea útil lo que están haciendo, en la que entiendan qué están haciendo, todo lo que estén haciendo sea práctico y no sea repetir por repetir. Ahora que, por ejemplo, estoy dando tecnología y robótica, el planteamiento también es igual. Vamos a ver, tenemos que resolver esto, vamos a ver cómo llegamos, qué herramientas tenemos, qué posibilidades hay, cómo mejorar estas herramientas. La programación por bloques empezamos de una manera sencilla. Cuando metemos bucles entendemos que es un bucle, no es simplemente haz esto porque esto facilita, no. ¿Esto qué es? ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué sirve? ¿Qué nos ayuda? ¿Qué no nos ayuda? Si nos sirve para algo. Entonces, la ABN ha cambiado no solo la enseñanza de las matemáticas, sino la enseñanza de cualquier asignatura, llevándolo a una parte mucho más comprensiva y en el que el alumno toma mucho más el protagonismo de lo que hace y no simplemente repite lo que le dice el profe. ¿Y cómo combinas tu vida profesional y personal? Buena pregunta. Pues llevo 6 años en equipo directivo, además de todo esto que has contado de Eso. ABN y demás, sí. Llevo 6 años en equipo directivo y como 10, 11 siendo formador por las tardes, fines de semana y demás. Ahora es más sencillo, te digo, ahora es más sencillo porque mis hijos ya son muy grandes, son, bueno, segundo de bachillerato uno, cuarto de la ESO la otra, o sea, al revés, segundo de bachillerato una, cuarto de la ESO el otro. Entonces, a nivel personal te deja más tiempo libre. Más difícil era cuando eran más chicos y había que salir por las tardes a un cole, a otro, a un centro de profesores a dar formación y ahí había que tirar de familia. Pero bueno, en todo momento he tenido el apoyo de mi mujer, de mis hijos entendían que estaba trabajando por la educación, que al final, lo que te decía, mi hija la tenía como alumna, entonces entendía que lo que yo hacía en clase, pues luego iba a otros coles a enseñarlo también, y aunque eran más chiquitines, pues entendían que estaba trabajando por y para lo que me gustaba, que era la educación, y no he tenido problema, pero bueno, no es fácil combinarlo y hay que echarle tiempo, claro. Y echar la vista atrás, ¿crees que ha cambiado mucho la forma de trabajar la matemática? Jo, ¿me tengo que morder la lengua o puedo decir lo que pienso? Puedes decir lo que piensas. No, creo que no. Creo que hay unos cuantos coles, cada vez hay más número de usuarios de ABN y de otras metodologías un poco diferentes que no acaban de ser, para mi gusto, en mi opinión, tan completas, pero sí que han cambiado alguna cosita. Pero la escuela pública nos cuesta hacer cambios, nos cuesta mucho cambiar cosas, salir de la zona de confort y creo que no. Lo último que estamos intentando desde el método ABN y desde este último congreso, los contactos del último congreso que lo hicimos en la Universidad Europea, es intentar cambiar desde la universidad, que los alumnos que salen de la universidad, los estudiantes de magisterio, conozcan estas otras metodologías, conozcan estas otras formas de trabajar y que vayan a los coles cuando ya les contraten, si son concertados o privados, o aprueben sus oposiciones, estén de interinos en la escuela pública, conozcan este otro tipo de formas de hacer. A día de hoy, el 99% de los estudiantes de magisterio que llegan
llegan como llegué yo, con los mismos conocimientos o con las mismas, sí, bueno, no sé, conocimientos, sabiendo los mismos métodos, las mismas formas de enseñar que llegué yo hace 30 años, o 27 años, 26 o 27 años que entré yo ya. Entonces, pues no, realmente no ha cambiado mucho, ha cambiado alguna cosita dentro de los que ya estamos, pero yo creo que para que algo cambie de verdad, tiene que venir de serie, ¿no? Tiene que venir con los profes nuevos ya implementados, porque a los profes que ya están o que ya estamos, algunos sí que estamos por la labor, iba a decir hay muchos que estamos por la labor, pero en el gran número de profesorado que somos, el porcentaje no es muy alto. Es el hecho de que se repita el mismo patrón. Mucha gente puede pensar que lo repite porque estuviera bien, como se estaba trabajando antes. Claro, pero el mismo patrón que se repite porque estuviera bien, dentro de dentro de la escuela, también hay un patrón que se repite, que es en las sesiones de evaluación, es que los niños no aprenden, es que los niños no entienden los problemas, es que los niños... Ese patrón también se repite y ese patrón no está en la sociedad, ese está dentro de las sesiones de evaluación de todos y cada uno de los coles. Y sin embargo, a pesar de que ese patrón se repite desde hace veintitantos años que entré yo y hoy sigue siendo las mismas frases, no hacemos, no hacemos gran cosa porque eso cambie. O el gran número, lo que te decía, el porcentaje de profes que nos planteamos hacer algo porque eso cambie y no echarle la culpa o a los niños o a las familias porque no les apoyan en casa o es que los niños no estudian en casa. Ya, pero ¿y nosotros en aula qué hacemos? ¿Lo mismo que hacíamos antes? Pues entonces no va a cambiar nada. Si sigues haciendo lo mismo de antes, los resultados van a ser los mismos, los patrones van a ser los mismos y las frases en las sesiones de evaluación van a ser las mismas. Entonces... por ahí no está la solución. ¿Cómo ha surgido el título europeo, el título de la metodología ABN en la Universidad Europea? Pues desde que empecé a contactar con la universidad, con la decana de educación, con Paloma, ella es matemática y se interesó muchísimo por el método desde el principio. Apoyó la celebración del congreso en sus instalaciones desde el principio. Y una vez pasado el congreso, viendo el éxito que tuvo el congreso, viendo la cantidad de gente que estuvo, viendo los profesores de la propia universidad que asistieron al congreso y los alumnos que asistieron al congreso de magisterio de la universidad, el feedback que le transmitieron a la decana, pues habíamos hablado de a ver cómo íbamos a poder seguir esa colaboración y nos propuso sacar este título propio como primer paso en esta colaboración. Entonces, el congreso ha sido, iba a decir este septiembre de este año, no, estamos en enero ya, septiembre del 2025, de hace 4 meses ha sido el congreso y ya tenemos un título propio lanzado con créditos de la universidad, que son 6 créditos europeos, 150 horas de formación y avalado, ya te digo, por la Universidad Europea como primera colaboración. Entonces, yo creo que no es lo último que vamos a hacer con ellos y con la esperanza de que esto crezca y más universidades se unan y que los métodos diferentes y las formas diferentes de afrontar el aprendizaje de las matemáticas y cualquier otra enseñanza puedan ir cambiando y puedan ir cambiando, como te decía antes, desde la base, desde los estudiantes de magisterio. Es un buen primer paso, sin duda. Vamos a ver. Todos los primeros pasos son lentos y complicados, ¿Cómo ha sido tu pero, evolución pero eh, en la didáctica de las matemáticas desde que empezaste a trabajar como maestro, Ramón? perdona, que se ha quedado un poco bloqueado, no te he entendido Sí, el principio de la pregunta. no te preocupes. Que ¿cómo ha sido tu evolución en la didáctica de las matemáticas desde que empezaste a trabajar como maestro? Solo que te comentaba en la pregunta anterior, la evolución como maestro en la didáctica de las matemáticas y en cualquier otra asignatura ha evolucionado hacia esa parte más comprensiva, hacia darles mucho más peso al trabajo y al pensamiento del alumno y no tanto a que tengan que repetir patrones o tengan que repetir lo que yo les cuento y lo que yo les digo es verdad absoluta y de a partir de ahí pues me tienes que creer y tienes que repetir lo que yo te estoy contando. Entonces, la didáctica de las matemáticas en concreto pues ha cambiado en cuanto a esa comprensión, en plantearles situaciones en las que con las herramientas que tienen en ese momento tengan que resolverlas o ver cómo resolverlas. Y si no llegan a tener herramientas suficientes, pues ver qué herramientas necesitamos
y que ellos vean la necesidad de que necesitan aprender algo para resolver eso que se les plantea y que intento que siempre sean planteamientos cercanos a su realidad para que vean la utilidad. Porque al final hacer planteamientos en los que no les suena de nada, no sabemos muy bien de qué estamos hablando y no les es cercano, pues al final, bueno, necesito esta herramienta para resolver esto, pero es que esto no sé muy bien qué es. Entonces al final esa necesidad de herramienta tampoco es tanta. Si sé lo que es y veo que no lo puedo resolver, necesitaré una herramienta para resolverlo y además es algo cercano, es algo que me va a venir bien. Entonces, en ese sentido ha cambiado el darle más comprensión y darle más valor al pensamiento del alumno y dejarles que ellos piensen, que ellos vean la necesidad y que ellos comprendan. Esto puede parecer que es algo mucho más lento, que, que él sigue estos métodos, sigue este proceso y aprendes. Pero es algo que se queda. Si vemos el currículo de la educación primaria, de las matemáticas, porque es lo que nos une aquí, pero de cualquier otra asignatura, es muy repetitivo, muy repetitivo, muy repetitivo. ¿Y por qué en quinto y en sexto tenemos que seguir hablando de los sustantivos y de los tipos de sustantivos? Como ejemplo, por salirnos de las matemáticas, que no se vea que es solo matemáticas. Pues porque todo lo que se está aprendiendo anteriormente no es significativo para el alumno y no se les queda. Si el aprendizaje se queda y se asienta, cuando llegas a cuarto, a quinto, a sexto, no tienes que volver a repetirlo continuamente. Sí tienes que usarlo. Y tienes que usar los sustantivos, pero no tienes que volver a explicar qué es, qué no es, qué tipos son. Puedes ir ampliando, ¿vale? Pero no tienes que volver a empezar de cero. Y si vemos el currículum y vemos el día a día de los maestros, nos podemos saltar de primero a cuarto casi, porque quinto y sexto volvemos a repetir otra vez lo mismo, un poquito más ampliado, pero volvemos a empezar de cero. Eso es porque el aprendizaje no acaba de ser significativo y para el alumno y no acaba de aprenderlo. Simplemente lo tengo, lo vomito, lo devuelvo en un examen y se me olvida. El año que viene ya me lo contarás otra vez. Eso no es aprendizaje significativo. ¿Qué importancia tienen los materiales manipulativos dentro del método AB? Dentro del método ABN tiene una importancia vital. Al final, todo lo que se pueda manipular, se pueda ver y se pueda usar para aprender, es un aprendizaje que queda mucho más significativo. Al final, todo lo que tú hagas a nivel matemático y en otros aspectos, que tengas una imagen fotográfica, que tengas una imagen mental de lo que estás haciendo, te lleva a poder evocarlo en otro momento. Y si es algo que has aprendido de memoria, si es algo que has aprendido porque sí, pero no tienes esa imagen mental, no puedes evocar ningún recuerdo. Puedes evocar recuerdo de un texto que donde ponía que la propiedad conmutativa y lo pone ahí, y yo me lo aprendí de memoria y intento evocar ese texto. Pero si yo no he manipulado, no he vivido cambiar objetos de lado, cambiar y ver que el resultado es lo mismo y tengo esa imagen mental, no puedes evocar ese recuerdo. Con lo cual, material manipulativo es básico para el aprendizaje de las matemáticas y diría que de cualquier materia. ¿Qué diferencia hay entre el método ABN y el método tradicional? La comprensión y la mecanización. Método ABN comprensión. Pensar sobre ello, saber usar herramientas, unir conceptos, unir diferentes contenidos matemáticos para llegar a la solución, uniéndolos con los contenidos que tienes, los conocimientos que tienes. Y sin embargo, un método tradicional es mecánica, es saber seguir una serie de reglas y una serie de pasos porque sí, porque nadie explica a día de hoy qué es lo que hay detrás de todo eso. Y algunos de los pasos y procesos es harto complicado explicarlos, salvo pasos que te llevan a una solución, porque no hay ninguna comprensión detrás de ellos. Es simplemente un proceso que dices, sí, pues tú haces esto, esto y esto y esto, y ahí vas a llegar a una conclusión si sigues bien los pasos, pero realmente no hay ninguna regla matemática detrás de todo eso. Y entonces es eso, es comprensión y ser capaz de pensar sobre ello, o mecanización y tener que tener una memoria prodigiosa para recordar todos los procesos cuando ya llegas a estudios matemáticos más elevados, claro. Y con respecto a otros métodos matemáticos que usan regletas, Cuisenaire o Ábaco, ¿qué diferencia hay? La reversibilidad, me explico. La regleta Cuisenero o los ábacos, bueno, son dos materiales distintos. La regleta Cuisenero al final eh,
sigue siendo abstracta. Pues dicen, no, son regletas, son trozos de madera, que ya, pero el amarillo, fuera de cualquier otra referencia de regletas, la regleta amarilla, o sabes qué valor tiene, amarilla por decir un color, o sabes qué valor tiene o no está significado por ningún lado. Sin embargo, si usamos todos los materiales que usamos en ABN son todos reversibles. ¿Por qué? Porque son todos montables y desmontables. Si queremos hacer una regleta de 7, de valor 7, ponemos 7 policubos. Cogemos 7 palillos, cogemos 7 nueces en infantil, si estamos en el otoño, o cogemos... Y esas 7 las podemos separar, las podemos dividir, las podemos... La regleta Cuisenaire de valor 7, que no sé qué color será, esa no la puedes separar en partes. Necesitas otras regletas, la de valor 4 y la de 3, para que puestas juntas te des cuenta que el 4 y el 3 te da la otra. Pero si tú la ves en un entorno, en un contexto por separado, no sabes qué valor tiene esa, salvo que de manera memorística te hayas aprendido los colores. Y al final lo que haces es asociar un color a un valor, no al valor real que tiene, 7 unidades, 7 elementos, que es lo que nosotros hacemos. Eso en cuanto a las regletas. En cuanto al abaco es incluso peor, porque el abaco es que es el mismo, o sea, distinto valor a un objeto del mismo tamaño y que lo único que cambia es el color, porque la bolita azul son unidades y la bolita roja son decenas. Bueno, pero es que yo como niño lo que veo es una bolita del mismo tamaño que lo único que cambia es el color. Claro, Si me equivoco y veo y pienso que el azul es decena y la roja es unidad, ya le he liado. Porque realmente ahí no hay elementos, no hay ni uno, ni dos, ni tres, ni 10 elementos dentro de la bolita roja, ni nada por el estilo. Con nuestros policubos o con los palillos, que es, nombro eso porque son los más habituales que usamos, cuando tú juntas una decena, has juntado 10 policubos y tú estás viendo los 10 policubos y no tiene nada que ver el color. Pueden ser de colores variados, me da lo mismo. Incluso no hace falta ni que sean rectas. Cuando yo trabajo esa decena en primero, lo que les pido, una vez que han juntado 10 y han hecho todos de forma natural, los han juntado en formato recta, es que cojan esa recta, la deshagan y monten otro tipo de figuras con esos 10 y que vean que una decena no es una recta de 10 elementos, sino que son 10 elementos formando la figura o formando el objeto que sea, da igual, el caso es que sean 10 elementos, que es lo que es lo que lo marca. Y sin embargo, en el abaco es una bolita de un color del mismo tamaño que la de otro color que significa otra cosa, por lo cual es más abstracto todavía. claro. ¿Cómo trabajan las distintas categorías de los problemas en AB? Pues siempre partiendo de la dificultad de la categoría. Para eso sí que es cierto que hay que tener formación, hay que saber de lo que estamos hablando en cuanto a categorías y siendo muy estricto con ese viaje de ida que marca Jaime en sus libros y en el método, ¿no? En la literatura que hay acerca del método ABN. Siempre partimos de ese planteamiento, del problema completo, de la situación completa, de entender qué es lo que estamos haciendo, qué está pasando, qué situación se da en este problema, en esta categoría semántica, cómo lo teatralizamos, cómo lo manipulamos, cómo poco a poco lo vamos extrayendo, cómo poco a poco vamos pasando de esa teatralización a una parte más visual, pero no hace falta que sean ellos, sino más figurada, con objetos o con plantillas o láminas en 2D, pero siempre desde la comprensión primera de la situación completa, entender cuál es la situación y cómo se resuelve, antes de enfrentarnos a cómo es la situación y vamos a resolverla. Vamos a entender primero todo eso y luego ya seremos capaces de enfrentarnos a ella y reconocerla. Hablábamos antes de esa imagen visual. Esta situación me suena, esta ya la he resuelto y sé cómo se resuelve y sé cómo se hace. Pues cuando yo me la encuentro, tengo herramientas suficientes para enfrentarme vale, esta ya la reconozco, esta es este tipo de situación, este tipo de categoría, se resuelve de esta manera por este motivo, porque ya la entiendo y sé por qué se resuelve así. Y ya me enfrento a la resolución y ya está. Pero para reconocer una situación, primero hay que trabajarla, hay que hacer ese viaje de ida. Hay que comprenderla, evidentemente. Eso es. ¿Cómo
es realizar la preparación de cara al instituto del alumno. Pues ahí en mis años de diferentes coles, hemos tenido diferentes maneras de hacerlo. En algún centro hemos utilizado el sexto de primaria para ir poco a poco enseñándoles el cálculo en método tradicional. Porque cuando hablamos de la preparación para el instituto, al final estamos hablando de las cuentas tradicionales, de las cuentas viejas, como dice Jaime. Porque todo lo demás, toda la parte numérica, toda la parte de cambio de unidades, toda la parte de resolución de problemas, toda esa parte no cambia nada. Los chicos llegan con un nivel alucinante de resolución de problemas, con un nivel alucinante de numeración, pero ahí no hay, en el instituto nadie dice nada. Donde llama la atención es por qué hacen estas cuadrículas para resolver una suma y no ponen uno encima del otro. Es la única situación que hay. Entonces ya te digo, hemos ido haciendo ese cambio a lo largo de todo sexto para que lo vayan conociendo, para que lo vayan viendo cómo algunos compañeros que se van a encontrar en el instituto hacen los cálculos, que ya te digo de ti que no tiene ningún misterio para los chicos ABN, puesto que ellos sí saben qué es lo que hay detrás de las operaciones y conocen los números de forma global y no solo por cifras del 0 al 9, con lo cual, aunque escriban las operaciones en vertical a nivel tradicional, en muchas ocasiones las resuelven de izquierda a derecha como mentalmente son capaces de hacer. Porque en realidad, la gran mayoría de las operaciones que se les plantean sencillas para un cambio de sexto a primero de la ESO, el 85 o 90% de los chicos ABN las hacen de cabeza. No las hacen en la rejilla. La rejilla es un proceso intermedio que usan durante la educación primaria para generar esa organización mental de las operaciones, del cálculo, de la numeración, que acaban abandonando porque son capaces de hacerlo mentalmente por esa capacidad que tienen. Con lo cual, yo me he encontrado en quinto y en sexto muchos alumnos que les tienes que obligar para que quede constancia de que han llegado al resultado, de cómo han llegado, y quede constancia de esos procesos mentales que pasan en su cabeza, que quede constancia en un papel, pero casi les tienes que obligar a hacerlo en papel porque lo pueden hacer mentalmente a ver, son críos. Todo lo que sea hacer trabajo por hacer, pues lo quieren evitar, evidentemente. Evidentemente. Es coherente. O sea, si ya sé cuál es el resultado, ¿para qué voy a escribir todo el proceso? Si ya lo sé. Si ya ha pasado todo el proceso, ha pasado rápidamente por mi cabeza y ya sé cuánto da. ¿Para qué me vas a hacer escribir todo? Bueno, pues te toca obligarles un poco. Y al final acaban escribiéndolo de manera vertical pero resolviéndolo mentalmente y poniendo resultados. Claro. No acaban de aprender todo ese proceso porque no les hace falta, porque es un proceso cerrado que no acaban de entender muy bien el por qué me llevo o el por qué y por qué tengo que empezar por la derecha cuando el número empieza a leerlo por la izquierda y el número se forma de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. Es que Pero bueno, otra, empezamos, yo digo, en unos coles que me voy a la pregunta, en unos coles empezamos de todos esto y en otros lo hemos hecho en el mes de final de mayo, junio y el resultado es prácticamente, o sin prácticamente, el resultado es el mismo. Lo cogen rápido, entienden rápido y sin ningún problema. es que otra de las diferencias con el método tradicional es precisamente esa, que en el método tradicional cada una de las operaciones que tienen que hacer tienen que ir apareciendo. Claro, pero no, yo te digo que no es necesario y luego también es cierto que ese cambio a secundaria es como, y cuando lleguen a secundaria, las familias, yo ya te digo, mis hijos que son ya mayores, han pasado por la secundaria, han pasado por ese cambio a primero y a segundo. eh, en el 90% de los institutos que yo conozco, no les piden cálculo escrito. Les piden resolución, les piden cuánto es el resultado de planteamientos y cómo se soluciona y cuánto da. Como lo calcules es tu problema. De hecho, la gran parte de las operaciones las hacen a nivel calculadora, con lo cual el saber escribir de una manera, de otra o de otra las operaciones no tiene prácticamente ningún valor en ningún instituto de secundaria a día de hoy. Y luego si abrimos un poco la mente y salimos un poco de nuestra España querida, no en todos los lados se calcula exactamente igual y hay
regiones del planeta donde se calculan las operaciones básicas, que parece que es que si no enseñamos a dividir con cajitas, es que no estamos enseñando a dividir. Hay muchas zonas del mundo donde no se conoce esa forma de dividir y dividen igual, ¿eh? Y llegan a resultados también. O sea que no es algo nuevo eso de hacer las cosas diferentes. Eh, ¿Cómo se ven los distintos ámbitos de las matemáticas en cursos superiores? Pues al final es un poco ir aumentando el nivel, ir aumentando las herramientas que van teniendo los alumnos, esas circunstancias, esos planteamientos que les haces para que necesiten mayores herramientas, pero al final, dentro del método ABN, las bases siguen siendo las mismas. Partimos de esa numeración, de esa manipulación, el tener mucho control de los números, el saber muy bien qué es lo que estamos haciendo, el ver qué nos están planteando, el comprender situaciones. Y si no tengo herramientas suficientes, pues ahí estamos para, mira, pues existe esta herramienta, funciona de esta manera y damos esta otra forma, esta otra, pues eso, esta otra herramienta para poder resolver. Pero al final esa parte manipulativa sigue siendo igual en cursos superiores. Claro, manipulamos otro tipo de cosas, otro tipo de situaciones, pero se sigue manipulando, sigue llegando a la comprensión y el planteamiento no cambia demasiado. ¿Cómo has contribuido al desarrollo de recursos didácticos para ver? Pues lo primero de manera humilde y para mí. Al final creas, no, bueno, más que para mí, ha quedado un poco egocéntrico eso, para mis alumnos, ¿no? Al final creas material y creas contenido para trabajarlo en aula, ves que funciona y dices, bueno, pues quizá a algún otro compañero le pueda servir. Y a partir de ahí, como en la comunidad ABN hacemos, yo creo que el gran 99% de los profes que estamos dentro, todo lo que generamos para nuestras aulas, al final lo compartes y lo chequeas y ya llega un momento en el que lo compartes y lo chequeas, pues mira, a mí yo hice esto algo parecido, pero esto me dio muy buen resultado y vas modificando cosas, pero yo voy a decir el 99, el 100% del material que puede haber mío por la red es porque se ha creado para mis alumnos del curso correspondiente del año que corresponda o para los cursos de formación a los profes. En ningún caso he creado nunca nada por crearlo para decir, pues mira, está este material y que mira qué bonito es y no lo he llevado a práctica ni luego a práctica o con alumnos o lo he usado en cursos de formación y solo lo creo. Al final siempre lo haces para necesidad, para compartir con los compañeros y siempre habiéndolo chequeado y habiendo visto que lo que funciona o no funciona o que se puede cambiar y cuando ya lo compartes es porque ya ha pasado, en mi caso, ha pasado por ese check-in de uso. ¿Cómo surgió tu podcast educativo Cálculo ABN y más? Pues mi mujer diría que porque no sé estarme quieto. Entonces, llegó un momento en el que en el cole en el que estoy ahora mismo, pues tenemos una estación de radio, tenemos un puesto de radio, la verdad que lo hemos dejado, a mi parecer, lo hemos dejado muy chulo, muy bonito. Y viendo a los chicos trabajar y viendo a los chicos hacer cosas en la radio y bueno, pues te vas animando un poco a esos formatos y yo tengo una distancia un poco separada de mi casa y de mi trabajo y todas las mañanas voy oyendo podcasts en el coche según me traslado al cole y dije, ¿y por qué no lanzamos algo así? Un poco por eso, no sé, no tengo 17 cosas que hacer, pues vamos a hacer 18 pues vamos a meternos en otra más. Entonces me animé, intenté buscar antes de lanzarlo, pues ver un poco cómo plantearlo, qué hacer, qué no hacer, a quién podía, porque también es un podcast de entrevistas, a quién podía llamar, a quién no podía llamar, qué enfoque le quería dar. A nivel técnico sí que más o menos lo tenía controlado, por esto que te digo del trabajo con los alumnos en el cole, con la radio. Y, y me lancé a por ello. Y ahí estamos, llevamos un par de temporadas y esta está un poco parada porque tengo otros proyectos entre manos, lo que te decía que como no me puedo estar quieto, pues ya tengo otros proyectos entre manos, otras cosas como esto de la universidad y alguna otra cosa más. Y la verdad que eso lo tengo un poco ahí estancado, no apagado, pero sí que tengo un poco estancado que lo retomaré cuando estas cosas que tengo entre manos vayan para adelante, pues retomaré otra vez el podcast, que no lo he abandonado.
¿Y qué temas principales se suelen abordar en tu podcast educativo? Pues le pongas, como has dicho tú antes en la presentación, se llama cálculo ABN y más. Entonces no hablamos de ABN en realidad. O sea, sí que todos los invitados que han pasado son personajes desde el buen significado de la palabra personaje, muy importantes del mundo ABN, pero están elegidos un poco por su perfil fuera del ABN o por su perfil extra, además del ABN. Y de lo que hablo con ellos es sobre esa otra parte. Entonces, bueno, aparte de Jaime, en el que hablamos de cómo surgió el ADN, de su perfil como inspector, como toda su vida que ha pasado dentro de la educación, de la formación, hablamos de otro tipo de cosas, pero luego del resto de invitados e invitadas que han pasado por el podcast, hablamos sobre su otro perfil, sobre otra parte dentro de la educación, para intentar tocar, como te digo, cálculo ABN y más. Ese y más se refiere no al cálculo ABN, sino a todos esos otros aspectos que afectan a la educación también. ¿Qué personajes han pasado por tu podcast educativo? Bueno, a ver que me acuerde de todos y no vaya a quedar mal con nadie. Esto es un lío. El primero fue Jaime, en el episodio primero. Puedo hablar con Jaime. Luego estuvo José Miguel de la Rosa, también hablando un poco de formación, hablando un poco de blogs, hablando un poco de su página Actiludis, un poco de cómo compartir todos los recursos. Como ves, no hablamos de ABEN, no hablamos de otro tipo de cosas dentro de educación, claro. Luego tenía la necesidad de entrevistar a Conchi Bonilla, maestra de infantil ya jubilada, que ha colaborado, vivía aquí en Madrid cuando estaba trabajando y ha colaborado en coles en los que yo he estado dando formación y la tengo mucho, mucho aprecio. Y después de Conchi estuvo Teresa Simonet, que fue como mi primer contacto a nivel personas y fue la que de forma casual, la que me introdujo dentro del mundo del ABN a nivel de personas, ¿no? A nivel de conocer gente. En el segundo congreso ABN que se hizo aquí en la Universidad Autónoma de Madrid. En la última ponencia final del cierre del Congreso nos sentamos juntos en el patio de butacas y empezamos a hablar y luego ya me presentó a algunas personas más dentro del mundo ADN, gente que ya había conocido o que conocía por redes y demás, y empecé a poner caras. Entonces fue ella un poco la que, pues vi a un chico solo que se sentó a su lado, pues yo a ese congreso fui solo, no fui con ningún compañero más, que se sentó a su lado, empezó a hablar conmigo y entonces a Tere la tengo mucho, mucho cariño en ese sentido, claro, porque fue un poco la que dijo, anda, pues mira, un profe que ha venido aquí solo y vamos a ver quién es. Y a partir de ahí me introdujo un poco y mira, mira dónde estamos. Eh, Luego fueron Lucía Martínez y Maite Murillo, creo recordar, hablando sobre colaboración docente, porque Maite, que ha pasado por tu podcast también, vive en Zaragoza, Lucía vive en Andalucía, con lo cual Sí, sí. están separadas en distancia y sin embargo colaboran de una manera espectacular. Entonces hablamos ahí sobre la colaboración docente, las dificultades, las posibilidades. Em, Luego hablamos de inspección educativa con Juan Manuel Garrán, uno de los referentes a Bene también, pero referentes dentro de la inspección educativa, con lo cual ya hablamos largo y tendido, esa fue larga, con Juanma Garrán. Hablé con Mamen Prieto también, otra de las entrevistadas, hablando de la inclusión, hablando de estaciones de aprendizaje, de cómo llevar alumnos en un colegio y cómo introducir a la BEN en un colegio de especial dificultad, Claro. como es el suyo. Ahí lo de esto, entrevisté a Lorena Cervantes y José Luis Guillén dentro de la parte de PTs y ALs y demás, dentro de ese equipo de integración, ¿no? Equipo de ayuda también, el SEOEP. Eh, y luego tengo un par de especiales sobre los congresos también. Siempre que hay un congreso, un poquito antes, un mes antes o por ahí, hacemos un especial explicando un poco cómo va a ser el congreso, qué va a ser todo. Y tengo un par de especiales del octavo congreso y del noveno congreso.
Y creo que no se me escapa nadie. Si se me ha olvidado alguno, ruego que me perdone, pero creo que así de memoria son esos los que hemos hecho hasta ahora. ¿Y cómo ha influido tu podcast educativo en la comunidad educativa? Pues ahí tengo menos datos, la verdad, porque lo único que tengo es un poco de feedback de, jo, cómo me ha gustado este episodio, qué chulo está, ya estoy esperando al siguiente episodio. Entonces, sí que hay comentarios en ese nivel de qué de verdades se dicen, estoy muy de acuerdo con la opinión del invitado correspondiente y cosas así, con lo cual entiendo bueno, yo creo que ayuda pues a visibilizar opiniones de profesionales que llevan tiempo en el ABN y que son referencia dentro de esa otra parte que no es ABN, y cosas que tú piensas de forma individual en tu cole, que dices, jo, pues yo pienso que esto así, pero no sé si compartirlo, no sé si abrir un poco ese pensamiento, a ver si los demás están igual de acuerdo o no, sobre todo cuando son un poco rompedores, son un poco de eso, de salir de zona de confort, pues escuchar a gente un poco referente que piensa de esa manera y que está convencido de que las cosas hay que hacerlas de una manera diferente, pues te ayudan a ese pensamiento que tienes, el decir, bueno, no estoy solo en el mundo, ¿no? Sí. También hay gente que son referentes por los años que llevan y por el trabajo que están haciendo, que ya se han planteado esto y que piensan un poco parecido a lo que pienso yo. Y que sabe uno entonces que va por el buen camino. Eso es. ¿Qué impacto ha tenido tu trabajo en la práctica docente, Ramón? Pues quiero pensar que los alumnos que pasan por mis manos crecen como personas y como personas críticas, que no sé, que son capaces de pensar, son capaces de plantearse las cosas y ver soluciones y no quedarse con lo que le diga cualquiera, o cualquiera, o le diga un profe, o le diga un padre, o le diga un abuelo, y que sea capaz de razonar y decir, bueno, tú me dices esto, pero voy a pensar si esto tiene más o menos sentido o si mi forma de verlo también va por esta línea. Entonces, creo o quiero pensar que los alumnos que salen que hayan pasado por mis manos, como decimos los profes, ¿no? Que hayan pasado por nuestras Sí, sí. clases, sean, sean críticos, vayan creciendo como personas, más que hayan aprendido muchísimo sobre tal contenidos, que vayan creciendo como personas y sean capaces de lo que tienen, usarlo para resolver y ser críticos con lo que pasa y que sean valientes a la hora de expresar sus opiniones y no callarse ante cosas que les puedan parecer injustas, entendiendo que su vida para un alumno de primaria hasta 12 años llega hasta donde llega y los problemas o circunstancias que se les pueda abordar son los que son. Pero bueno, cada uno dentro de nuestra edad le damos la importancia y el valor a lo que nos pasa y que sean capaces de decir, oye, pues me parece injusto que a los de quinto B les dejen ir al baño y a nosotros no. Pues ya Efectivamente. está, pero sean capaces de comentarlo, de decirlo, tengan la confianza y las herramientas para cuestionarse las cosas que ven a su alrededor y sean capaces de razonar por qué cuestionan eso. No solo lo cuestionan, pero si no, lo razonan e intentan dar o llegar a soluciones comunes. Quiero pensar que por ahí aporto algo. Claro que sí. ¿Con qué instituciones educativas has colaborado para la implementación de la ABN? Pues principalmente con la Comunidad de Madrid, puesto que vivo y trabajo en Madrid. Cualquiera de los centros de profesorados que hay en Madrid, yo creo que he dado cursos para todos. En el INTEF también, a nivel nacional. Y a nivel de comunidades he dado cursos en Guadalajara también y en Castilla y León. También he dado algún curso, tanto online como presencial. Y luego he colaborado con la Universidad Europea de Madrid también. Y con la editorial Anaya también he participado en sus formaciones durante, no sé, 4 o 5 años. Yo creo que más o menos eso es todo. ¿Qué les diría a esos maestros que están estudiando en las universidades y que pueden pensar que las matemáticas son aburridas o difíciles? Que busquen una forma diferente a cómo se las están enseñando, que se formen fuera del aula.
Yo te digo, lo que yo he visto últimamente en las universidades, por lo que nos llega a los coles de alumnos de prácticas y alumnos recién salidos de la universidad, que llegan como interinos o como alumnos en prácticas de la oposición, es lo mismo que hace 30 años, 30 por lo que conozco yo, pero me consta que hace lo mismo que hace 30, 40, 50, 60 años. Entonces, que si ven que lo que les están enseñando o cómo enseñar las matemáticas, lo que les enseñan en la universidad es lo mismo que sus profes les hicieron a ellos, que busquen otra formación fuera de ahí, porque hay más mundo fuera de eso. Mientras que Efectivamente. conseguimos entrar, que busquen fuera, que hay más cosas. Muchos maestros no dan el paso porque piensan que aprender es muy difícil. ¿Qué les diría a aquellos maestros que tienen miedo a incorporar las matemáticas o no saben cómo hacerlo? ¿Por dónde pueden empezar? Pues como te decía yo empecé viendo cositas, viendo vídeos, viendo pequeñas píldoras y metiendo pequeñas píldoras en aula, no haciendo un cambio radical de lo que estábamos haciendo, sino haciéndolo muy poco a poco y a partir de ahí, pues empiezas a ver cambios en los alumnos y te empiezas a animar y empiezas a formarte. Lo que sí es cierto es que podemos empezar por ahí, pero primero que hay que tener es ganas y ser consciente que estamos en una profesión en la que no entramos a trabajar a las 9 de la mañana y salimos a las 4 en mi caso, porque el cole donde yo trabajo ahora es de jornada partida, o en Madrid si es jornada continua, pues a las 3 de la tarde, y mañana a las 9 vuelvo a empezar. Estamos trabajando con niños, estamos trabajando con personas. Y eso requiere mucho más tiempo del mero tiempo de aula. Y eso requiere estar formándose continuamente. Yo en todos estos años he visto cantidad de profes que se forman, que hacen cursos de formación todos los años, que jamás aplican, que jamás Claro, aplican en el aula. ¿Esa formación para qué es? Pues para que conste que me he formado, para que aquí en Madrid por lo menos cada 6 años nos den un complemento extra a nivel de sueldo, pero que jamás aplican esa formación que han hecho, jamás la aplican al aula. Entonces, al final te estás formando para ir por ti, pero no quieres cambiar nada con los alumnos. Te estás formando en un horario en el que, sobre todo desde el COVID, cada vez más es online. Quiero formación online desde mi casa, tranquilamente, y yo lo hago mi rollo y perfecto. Sí, la formación online ha crecido mucho, ha mejorado muchísimo, bien es cierto, pero bueno, hay ciertas cosas que deberíamos dedicarle un poco más de tiempo personal entre comillas, por lo menos aquí en Madrid. eh, si mal no me equivoco, tenemos como 7 horas y media de trabajo en casa, que puede ser en casa, que puede ser en una tarde en un centro de profesorado, es un par de horas, 2 veces a la semana, y ahí estás echando esas 7 horas y pico que son de tu trabajo, de tu sueldo, no estás regalando nada. Entonces, bueno, yo creo que el profe que entre en esta profesión, porque hay un buen horario, tenemos muchas vacaciones y todas estas cosas que se dicen y que, y horas que de ti. están súper extendidas en la sociedad, pero que no son verdad en realidad, pero bueno, que es lo que hay, pues se ha equivocado de profesión de todas. Sí. Y ahora, Ramón, quiero hacerte una pregunta que yo creo que es básica en el ABN. ¿Por qué es importante formarse en ABN? Es importante formarse porque la formación que tenemos matemática es completamente diferente. Entonces, cuando tú estás acostumbrado, porque te han enseñado así y porque en la universidad te han dicho que es así como hay que enseñar a los alumnos, a una forma mucho más mecánica de seguir una serie de pasos, de bloques de contenido matemáticos estancos, no tiene nada que ver cuando yo hago numeración, cuando hago cálculo, cuando hago unidades de medida, cuando hago geometría, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Cuando te planteas unificar todo eso, darle sentido a lo que aprendo en un sitio para aplicarlo en otro y sobre todo aplicar esa comprensión, evidentemente no surge de la nada. Ese chip que hay que cambiar en el cerebro del profe tiene que ser a base de formación. Base de formación en cursos, a base de formación individual, a base de ver muchos vídeos, entender muchas cosas, hacer preguntas a las personas que hayan subido esos vídeos, pero hay que formarse porque es un cambio de paradigma
completo. Es un planteamiento diferente completo. Entonces ya te digo, yo en mi experiencia propia, yo empecé de forma autónoma a incluir cositas, pero vi que había que darle sentido a todo eso y que había que empezar a aprender para qué hacíamos todo esto, qué sentido tenía todo esto, porque si no al final iban a ser cosas sueltas sin unión de nada. Y cómo llegamos a este punto en el que estoy viendo en un vídeo de los muchos que hay en el blog de Jaime de ABN, y cómo han llegado hasta aquí, de forma autónoma es complicado. Es complicado ver cómo se llega hasta ahí. Entonces al final tiendes a, bueno, pues cuando hago numeración hago esto, cuando hago esto, pero al final no hay esa unión, no hay ese método. Hay profes que dicen, no, si yo hago un poco de ABN, ¿qué significa hacer un poco de ABN? Que trabajas la numeración con palillos y te quedas ahí. Y eso no lo usas para nada más. No lo transfieres, ese conocimiento no lo transfieres a ningún lado. Pues no estás haciendo un poco de ABN y no estás haciendo nada. Estás pues cogiendo una cosa que has visto por aquí que has dicho, ah, pues mira qué chulo, qué divertido es, los niños se lo pasan bien, pues lo voy a usar en clase. Pero ya, no estás haciendo, eso de hacer un poquito de ABN no he sabido nunca qué es. ¿Crees que se le da la importancia al ABN que se merece? Eso ahí podríamos ver por parte de quién. Por parte de los que estamos peleando y trabajando y estamos en esto porque hemos visto los beneficios, hemos visto las virtudes que tiene trabajar con este método, yo creo que sí. Si no, muchos habríamos desistido ya después de tanta pelea y después de tantas trabas, habríamos desistido ya, pero bueno, seguimos ahí. Por parte del profesorado que no lo conoce, bueno, pues es que ya no depende de la vena, ahí depende de las ganas que tiene el profe de aprender y de crecer y de aplicar aquello de si estás dispuesto o si estás dispuesto a enseñar o si estás trabajando para enseñar, no dejes tú de aprender. O si hemos dejado de aprender o si lo que aprendemos lo hacemos, como decía antes, por otros motivos que no sea aplicarlo en mi día a día, en realidad no estás aprendiendo. Por parte de la administración, Mm, no, estamos viendo últimamente con estos impulsos matemáticos, con estos planes de impulso matemáticos, que realmente no se tienen en cuenta ya no la BN, sino ninguna de las eh, metodologías un poco novedosas, un poco diferentes que existen aparte del ABN, y no se tiene nada en cuenta. O sea, siguen haciendo lo mismo de siempre, siguen aquí en Madrid el plan de rescate de las matemáticas, por favor. Ni que las matemáticas estuvieran ni secuestradas ni perdidas. Y lo que han planteado son cosas de hace ya no 30 años, de hace 50 o 60 años. O sea, hemos vuelto para atrás 30 años en ese plan de rescate. O sea, bueno, una cantidad de cosas que no hay por dónde cogerlas. Entonces, desde la administración, no se le da ninguna importancia, ninguna seriedad, pero ya no la ven, sino a nada que sea cambiar con lo que hay. ¿Qué desafíos considera que enfrenta la metodología ABN en la actualidad? Pues yo creo que el desafío mayor es ahora mismo es mantener lo que tenemos y seguir creciendo. Y yo creo que el crecimiento viene por parte de la universidad. Yo creo que uno de los mayores desafíos que podemos tener ahora los que estamos pues, un poco metidos dentro de la difusión del método y de que el método siga creciendo y realmente, pues eso, se le dé un poco la importancia a lo que decías hace un momento, es entrar en la universidad, el que se enseñe el método a los que van a enseñar en el futuro, que son los que pueden decir, bueno, a mí me han enseñado de esta manera, he conocido esto, y una vez que lo he conocido, el otro ya lo conozco porque es lo que he vivido, no hace falta que me digas cómo hacer esto, si ya lo sé. He conocido este, he conocido algún otro método y yo decido cuál es el que mejor me cuadra, el que creo que mejor resultado me va a dar, el que más me ha convencido, pero tiene que ser en la universidad. Entonces yo creo que el mayor reto que afronta ahora mismo la ABN para que siga vivo, para que siga funcionando o siga creciendo, más que vivo ni funcionando, que sí, yo creo que no hay problema, porque digo, los que lo hemos probado estamos convencidos y no con convencimiento de nada, son evidencias y además con los estudios que hay universitarios, los estudios que hay, las tesis, a nivel científico hay evidencias más que de sobra que demuestran el beneficio de trabajar con ABN.
yo creo que para que siga creciendo tiene que entrar en la universidad, que es un reto gordo, ¿eh? Claro. ¿Cómo reaccionan las familias cuando conocen el método ABN? Pues hay de todo, Antonio. Uf. Hay familias que se niegan a salir de su zona de confort porque no voy a saber, porque este qué está haciendo, porque el loco este ahora que viene aquí va a ir aquí, es un iluminado y sin embargo luego hay familias que ven y que no están cerrados a ver qué es lo que está pasando en su hijo y que te agradecen eternamente el que hayamos hecho algo distinto, el que mi chico ahora como razona, como piensa, le da mil vueltas, el que tiene hermanos, le da mil vueltas a su hermano que tiene 2 años más y por qué el mayor no tiene esa agilidad y no tiene esa facilidad. Pero incluso hay gente hay familias que aun viendo eso, se niegan a la evidencia y se niegan a cambiar nada. Entonces yo muchas veces, cuando bueno, pues tiene cierta confianza o digo, lo que no entiendo es por qué no bajas a lavar la ropa al río. Que no quieres cambiar nada, pues chicos, sigue yendo a Efectivamente. lavar la ropa al río, o síguete yendo en carromato tirado por caballos al trabajo. O sea, hay ciertas cosas que sí hemos adaptado y hemos adoptado, pero la educación no, la educación nos cuesta un mundo que se mueva nada. O sea, que hay un pequeño cambio es horrible y sin embargo hay otras cosas que las adoptamos con una facilidad asombrosa. Y sin embargo en educación, nada, de todas formas en este país de educación y de fútbol sabemos todos, ¿no? Efectivamente. Así que, ¿Qué aportan los congresos y encuentros ABN a la práctica docente? pues ya digo, yo el primer congreso en el que fui al segundo congreso que se hizo aquí en Madrid y vamos por el noveno ya, y eso que ha habido años con todo el tema de pandemia y demás que no ha habido congreso. Entonces son unos pocos congresos en los que he estado ya y los que llevamos ya desde el método. Y yo creo que lo que aporta es un poco lo que hablábamos antes con el podcast también, con este o con el mío o con cualquier otro podcast de otras disciplinas, el, el no sentirte un bicho raro, no sentirte solo, el saber que hay más gente que también piensa como tú, que también veis ese tipo de cosas y que también trabaja de esa manera. Y cuando, bueno, por redes ves que hay gente, pero al final estamos todos un poco anonimizados, estamos un poco por separado, pero cuando vas a un congreso y yo te digo, sobre todo antes de pandemia, y vas a Valencia o vas a Zaragoza y te juntas allí 400 500 personas con un mismo pensamiento, con unas mismas ganas, cuando ya estamos casi de vacaciones o en el último fin de semana de junio, que fueron aquellos congresos, y resulta que te juntas allí 500 personas, 400 personas, con las mismas ideas, con las mismas ganas, y dices, ah, pues no estoy yo tan zumbado, hay mucha gente con mi misma locura, ¿no? Entonces, yo creo que eso ayuda y eso anima a lo que tú decías, que vamos por el buen camino ¿Y qué, y que no me he vuelto loco, no se me ha ido un tornillo. y qué Y, y hace luego los comunidad? congresos, pues bueno, depende de la formación que tengas pues le puedes sacar más o menos partido a nivel de formación, que últimamente en los últimos congresos hemos intentado llegar a todas las personas dando talleres para los que no conocen nada o prácticamente nada, más de iniciación, talleres mucho más enfocados a puntos concretos para los que sí tienen mucha más formación y quieren profundizar en este punto o en este otro punto. Entonces intentamos llegar a mucha más gente, claro, con lo cual todo el mundo sale con algo nuevo de formación, incluso los que vamos de ponentes siempre acudimos a otros talleres cuando no tenemos nuestras ponencias para escuchar a otros compañeros, que siempre aprendes algo, pero yo creo que una de las cosas más bonitas es eso, Esa pues eso, comunidad. compartir gente, compartir opiniones y compartir situaciones y lloros y alegrías con gente de Galicia, de Andalucía, de Extremadura, de Valencia, de cualquier punto de España, que sí que nos conocemos por redes, que hemos hablado, que hemos visto un comentario, que hemos visto un material, pero nos ponemos cara. Yo creo que por mucha red social que tengamos ahora y por mucha comunicación y facilidad que hay, seguimos siendo humanos y el ponernos cara y el vernos en persona siempre ayuda. Claro que sí.
¿Cuáles serán tus próximos proyectos a corto y medio plazo, Ramón? A nivel ABN, de momento estoy metido con, ya te digo, con estas colaboraciones con la universidad y con la preparación del décimo congreso para el año que viene. Entonces, bueno, de momento el curso que tenemos lanzado ahora con la Universidad Europea, eh, que empezamos las clases el 21 de febrero, ya no quedan demasiadas plazas, pero todavía queda alguna plaza para poder apuntarse, entonces alguien que se lo esté pensando, le animo a que se apunte. Eh, Tengo que seguir hablando con la Universidad Europea para ver qué otras colaboraciones podemos ir implementando en próximos años y en la preparación del décimo Congreso ABN, que en principio será en Madrid de nuevo. No Pues quería puedo contar darte, mucho más. claro que sí. Tiene que celebrarse el noveno y ya estás pendiente del décimo. Claro, acabamos de cerrar el noveno ya, entonces vamos a por el décimo. Eso, eso está bien. Quiero darte las gracias, Ramón, porque ha sido un verdadero placer estar, estar charlando contigo y bueno, y también te he puesto cara, que es la primera vez que te entrevistaba en el programa. Ha sido el conocerte como persona y conocerte como grandísimo, eh, como grandísimo profesional del ABN y reconocido formador de esta metodología. Ha sido un placer que hayas estado aquí eh, explicándonos pues un poquito en qué consiste esta locura del método ABN. Así Nada, que muchas gracias a ti por contar conmigo para esta entrevista y con la cantidad de compañeros y compañeras que han pasado por aquí y que podrían o que podrán pasar muchos más, con lo cual que hayas contado conmigo, pues sí, es un placer. pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio.